Hola, buenas noches. Domingo. Últimamente los domingos saben que intentamos hacer un programa para explicar un poco cómo va a ir la semana. En este caso, más teniendo en cuenta que el viernes comienza la campaña electoral en Andalucía y que sin lugar a dudas va a ser uno de los puntos de inflexión de los últimos meses, vamos a decirlo así de claro. Nervios, estrés, mucha gente que no sabe muy bien qué puede pasar, filtraciones por todos lados. Esto parece una fiesta, vamos a decirlo así. Hoy vamos a ir sin índice, digamos, poco no desorganizado sería la palabra, pero vamos a intentar explicar todas estas cosas que en el fondo convergen todas en una. ¿Pasarán o no pasarán cosas? ¿Se explicarán o no se explicarán cosas? ¿Saldrán informaciones o no saldrán informaciones? Porque esto parece que alguien ha reventado la caja de los huevos y empiezan a salir cosas por todos lados. Se empieza a hablar de gente que hace tiempo no se hablaba. Vamos a intentar ir un poco por partes. Aparecerá en las próximas horas un tema de corrupción en Valencia, el denominado caso Azud, que parece que implica a buena parte del gobierno socialista. Curiosamente, recordemos que uno de los incidentes más graves, o el más grave en democracia, el tema de los ERES, los jueces han suspendido dar la sentencia de los recursos porque hay campaña, algo alucinante. Algunos pensamos que los jueces en eso deberían ser claros y contundentes. Si hay sentencia y sentencia, a nadie le van a parar un juicio porque haya elecciones, pero en fin, son de esas cosas extrañas que a veces suceden en España y que parece que cada vez más se está intentando evitar dar. Ahí aparecen las filtraciones de cosas varias, vuelven a aparecer temas, por ejemplo, de históricos como Bono, que debían pensar que esto no pasaba nada, historias alguna rocambolesca, también hay que decirlo, alguna de la mano también de Villarejo, todo en el fondo cuanto menos complicado, pero al final lo que nos lleva a reflexionar todo esto es que hay mucha gente dispuesta a que este gobierno no continúe y a explicar cosas que ha hecho este gobierno en el presente, en el pasado reciente o en el pasado lejano, que les dejaría en una posición más complicada todavía que el Partido Socialista en Francia. Se hace curioso porque parece que el punto de partida de todo van a ser las elecciones andaluzas. Elecciones andaluzas que, como hemos dicho, comienzan este viernes y donde parece que la situación es más compleja de lo que nos están explicando. Curiosamente, por cierto, ya hemos visto un reportaje de esos de Cambiando Cadena de Televisión Española que hablaba de 4 candidatos, se olvidaban de uno. Ya se puede imaginar a qué candidata se olvidaban de hablar. Es de esas cosas que no por ser comunes deberían ser aceptadas. La realidad es que tenemos la situación bastante complicada. Tenemos por un lado algunas encuestas que vaticinan que el PP va a subir más, que Vox no va a subir tanto y que el PSOE no va a bajar tanto. Nosotros ya saben nuestra opinión. Creemos que el PP no va a subir tanto, vamos a decirlo así claro, que el PSOE va a bajar y en picado y que Vox va a subir y veremos hasta dónde puede subir. Eso es lo que nosotros ahora mismo pensamos. La izquierda, pues nada, mientras se navajen entre ellos tampoco parece que tengan mucha cosa más que hacer. Fíjense el concepto y entramos más en detalle, que si fuera cierto esas encuestas que plasman algunos diarios, siempre hay que pensar qué diarios y qué sacan, si fueran ciertas esas encuestas no tendría ningún sentido los ataques de hoy de Feijóo a Vox. Porque insistimos, igual que para Ayuso no era su rival Vox, para Moreno no debe ser su rival Vox. Y centrarse en Vox en vez de centrarse en el Partido Socialista, o mejor, si también lo han hecho en Andalucía, que así parece, que se centren en lo que han hecho bien. ¿Por qué siempre el PP ha de mirar al resto y no mira a lo que hacen ellos? Obviamente pueden atacar al gobierno central, obviamente, porque esa es su responsabilidad, y más el caso de Feijóo. Pero perdón, atacar a un partido que está en la oposición de la oposición casi, es decir, que no parece, según las encuestas y según ellos mismos, que se ufanan en decir que va todo muy bien y que están cerca de llegar a la victoria, pues quizá no es tan cierto cuando se dedican a atacar a Vox. Excepto que sea de esos trucos, a veces de magia barata, vamos a decirlo así, donde recuerdan, uno dice, hay que ir hacia ese lado, pues decimos que las cosas van hacia ese lado y nosotros reforzamos el discurso para intentar que sigan yendo hacia ese lado. Pero la realidad parece que no va, curiosamente, hacia ese lado. Tampoco en el Partido Socialista, aparte de los
berenjenales donde se mete Sánchez, como esto de rodar y parar prácticamente, bloquear 2 vagones de tren para hacer la serie que está haciendo televisiva, será divertida verla, porque creemos que será de las series que cuando salgan más se va a convertir en la contra del propio presidente, porque va a ser tan inverosímil, va a ser tan de ciencia ficción, según parece hasta pasado saludando a algunos pasajeros, y obviamente han cortado los que no le han dicho buenos días y han dejado a alguno que sí que le ha saludado, pero la realidad es que Sánchez está y sigue a la desesperada. Por cierto, ya parece que tiene a quién cargar los muertos, parece que será Bolaños, lo siento Félix, pero parece que si las cosas van mal, están mirándote a ti con mucho cariño. Sabes que Sánchez cuando mira con cariño es peligroso. Pero la realidad, aparte de eso, pues movilizan unas cosas extrañas. Mover la cuenta pública, por ejemplo, la delegación del gobierno para dar propaganda a un artículo de la delegada contra Ayuso. Que dices, pero vamos a ver, ¿qué pinta ahora Ayuso? La obsesión es tal, la dureza de la derrota fue tal, que siguen obsesionados con ese tema. Y en el PP, por otro lado, siguen un poco convulsos en no saber muy bien hacia dónde ir. Y es un poco lo que nos provoca es esta situación que hemos dicho, de que nadie sabe exactamente qué va a pasar. Nosotros la bolita de cristal la dejamos un poco apartada porque ahora mismo realmente queremos que vienen unos tiempos de incertidumbre. Y miren que intentamos siempre explicar cosas desde el optimismo, que creemos que hay que seguir con el optimismo, eso sí que no lo vamos a quitar, porque creemos que las cosas van a acabar muy bien, vamos a decirlo así, y muy bien que decir, la democracia reforzada, pero es cierto que los timings empiezan a ser un poco complejos. Hablamos siempre del objetivo de Sánchez de llegar hasta pasada la presidencia europea del año 2023, desde junio-julio hasta final de año. Ese es el objetivo. Parece, por otro lado, que dentro del Partido Socialista ya empieza a verse nervios de que no van a llegar. Está claro, como hemos dicho nosotros, que el candidato en todo caso no va a ser Sánchez. Sánchez parece que se está empezando a pensar dónde se va a caer muerto, porque está claro que la empresa privada no lo quiere ni Dios. Y en el mundo internacional, hombre, recordemos el detalle de Davos del otro día, 700 asientos vacíos, la mitad de la sala. ¿Qué quieren que les diga? Tampoco parece que concite un gran interés internacional el señor Sánchez, aunque se tire luego un día o dos con el secretario general de la OTAN, porque ya sería el sumum de la curiosidad que Sánchez acabe optando a ser secretario general de la OTAN. ¿Se imaginan a Sánchez? Que creemos que no debe hacer ni la mili casi este buen hombre. Es decir, es un poco anacrónico todo. Y es un poco esa sensación de improvisación total. Es lo que podríamos denominar o pensar que está pasando ahora mismo. Lo grave es que la improvisación total no solo afecta al gobierno, sino que afecta también a la oposición, que no parece saber muy bien qué debe hacer. Por un lado, lentitud en los actos de Feijóo, por otro, ir a golpe de consejos, vamos a decirlo así, hasta nuestro a veces. Por el otro dijimos, tiene que hablar con el Congreso, el Senado, ¡pam!, al día siguiente habló, tiene que tomar medidas en Génova, ¡pam!, al día siguiente habló. Hombre, lo que no tiene sentido que hoy se empiece a meter con Vox. Si los ninguneas porque crees que no pintan nada, pues no hables de ellos. A veces es lo mejor, Alberto. Céntrate en decir lo bien que lo ha hecho tu presidente, señor Moreno, en decir lo mal que lo hace el presidente Sánchez, en decir lo mal que lo había hecho el Partido Socialista anteriormente, en no tener miedo a hablar de los seres. Igual que no tiene miedo Sánchez de hablar de Gürtel y todo eso, que es infinitamente menos. No sabemos qué manía tiene el PP de no decir ciertas cosas, porque la realidad es que lo único que llevan sino es a la confusión. Porque la gente acaba no teniendo muy claro si el camino de Feijóo está claro o si él mismo sabe exactamente qué quiere hacer. Se anda con pies de plomo porque, como dijimos hace unos días, para todos, estas elecciones de Andalucía son clave y decisivas. Lo explicábamos el otro día. Empezando de atrás hacia adelante, para Ciudadanos puede ser su fin, porque alguien se imagina que Ciudadanos pase a tener 0. En algunas encuestas sale 0, en otras le dan 2, 3, pero nosotros seguimos apostando que sacarán 0. ¿Alguien se cree que tendrá futuro el partido? Si saca 0 diputados, recordemos que tiene 1 en Castilla y León y la caída es escandalosa en el resto de, en Galicia sacó 0, en el resto de comunidades. Pero un 0 viniendo de los que viene y viniendo de gobierno, pues parece que sería o debería ser el fin de Ciudadanos.
La izquierda, ¿qué podemos decir de la izquierda? Realmente, nosotros que nos dedicamos a hablar de política no sabemos ni las candidaturas que son, ni quién va en cada una. Imagínense el votante medio. Pues no sabe nada, no sabe quién es la de Yoli, quién es la de Teresa, si van juntas, no van juntas, quién es la de Rejón. Nadie sabe nada. Están tan dedicados a navajearse y a poner la palabra izquierda, eso sí, que es muy importante, en su argumento, pero fuera de eso, la realidad es que nadie sabe por dónde van. Y parece que obviamente no van a ser claves y ya descuentan en Madrid que también van a sumarse al desastre de Ciudadanos. Y luego nos quedan los tres partidos. Luego aquí, ¿se acuerdan hace unos meses que salió una gente diciendo los partidos locales tipo Teruel existe, etcétera, iban a ser la fuerza, iban a conseguir hasta, decían, 20, 30 diputados? Parece que no va a salir ninguno. Recordemos los que salían en Castilla y León, mínimo, y eran los que habían. Son iniciativas que dijimos las estaba prostituyendo el PSOE para intentar buscar lo mismo que con el caso de Teruel existe y con el caso de Revilla, es decir, partidos satélite del PSOE, para luego hacer lo que el PSOE pida, no para apoyar a los habitantes locales. Algunos se han dejado engañar, suponemos en las siguientes elecciones ya no se dejarán engañar. Pero la realidad es que estos parece que tampoco van a tener recorrido en las elecciones andaluzas. Con lo cual nos quedan los tres partidos principales, donde parece que está la gran lucha. Una gran lucha con tres candidatos, seamos claros, bastante diferentes. La fuerza parece que la tiene la candidata de Vox. La gestión parece obviamente que la tiene el señor Moreno. Recordemos, la frase Feijóo ha sido es que Vox no ha gestionado un euro público. Cierto, en eso no tiene ninguna duda lo que ha dicho Feijóo, pero está claro que es obvio que tampoco había gestionado ni un euro público Podemos en su momento, y el PP, antes de gobernar, tampoco había gestionado ni un euro público, con lo cual, una frase un poco dicharachera, pero bueno, en vez de decir eso, quizás sí que debería haber dicho que nosotros, hablando de Moreno, lo hemos gestionado y lo hemos gestionado bien, pero bueno, ahí cada uno tiene el mensaje que quiera comunicar, señor Feijóo. La realidad es que tenemos, como hemos dicho, una líder por un lado que es Macarena, a un gestor por otro lado y alguien que vive del pasado. Hablamos obviamente del señor Espadas, que es el que parece que menos recorrido podría tener. Nosotros insistimos en el mensaje. A día de hoy, a pesar de las encuestas, creemos que la lucha fundamental se va a mover entre el Partido Socialista y Vox para la segunda plaza. La primera creemos que debería ganar en principio Moreno. Y es cierto una cosa importante, el traslado, el cambio de votos del Partido Socialista, la pérdida del Partido Socialista, no se van a ir a los partidos de izquierda, se van a ir principalmente a dos escenarios. Uno, a la abstención. Veremos las cifras de abstención. Cuanto más elevada la abstención, menos potencial va a tener el Partido Socialista. Y por otro lado tenemos los que se van a ir directamente a Vox, por un cambio en el voto populista, porque el voto de Andalucía del PSOE era en su mayoría populista. Luego algunos dirán que sí, trabajadores, izquierda, no, eran populistas. Y los populistas ahora parece que tienen un objetivo diferente, visto de que el Partido Socialista está, no diremos en las últimas, de momento ya veremos en diciembre del año que viene, pero vistas que está en capa caída hacia abajo, pues parece que cada vez hay menos gente que apuesta por ellos como elemento diferenciador de una campaña política. Y en esa clave es donde nos vamos a mover a partir de los próximos días. Creemos que aunque la campaña empiece el viernes, como han podido ver, ya ha empezado estos días, y que va a ser muy interesante los debates, porque los debates hay una cosa que parece todavía más clara, y es que tenemos un personaje como Moreno que parece que no es un gran líder en los debates. Obviamente es mejor que Espadas, que parece que no es nada de fuerte. Y sí que parece que Macarena tiene ventaja en ese escenario. Está acostumbrada al debate, está acostumbrada a las réplicas. Quizá habría que ver que no se deje llevar por cierta, decimos con todo el cariño, prepotencia. Pero si logra en los debates un paso importante, pues puede conseguir ese avance sobre el Partido Socialista y puede, veremos a dónde se enfoca, llevarse votos más todavía del Partido Socialista de los que muchos están pensando. Son unas elecciones que habrá que ver sobre todo el día después, porque el día después pueden pasar muchas cosas. Si se hunde mucho el Partido Socialista, que es una opción,
válida, muchos líderes empezarán a pensar, curiosamente, en que no van por el camino correcto. Parece mentira, pero necesitan esos golpes de efecto para darse cuenta. Y habrá que pensar también en el día antes, y es lo que hemos dicho al principio del programa, en todas esas cosas que parece que hay ganas de filtrar. Hemos dicho que cuando se tocan estructuras de Estado, muchas veces pues la gente se cabrea, vamos a decirlo así, tampoco estamos explicando nada del otro mundo. Y fíjense que encima tocas estructuras de Estado sensibles. El Poder Judicial, que ha parado, recordemos, dar el recurso de los seres antes de las elecciones, algo bastante inaudito, porque no se entiende en ningún país una situación así, si había unos timings, se cumplen y fuera, pero que se pueden abrir con otros juicios en otras zonas de una forma inmediata, lo vamos a ver seguramente en los próximos días. Tenemos obviamente el Centro Nacional de Inteligencia, pues que alguna cosa sabrá y alguna cosa también moverá, porque al final esto va de personas, también hay que decirlo así de claro, y las ganas que empieza a tener mucha gente al presidente Sánchez pues son suficientes para no esconder más algunas actuaciones irregulares. Y obviamente la Casa Real, que como puede imaginarse, también mueve sus cosillas con la comunicación, no sientan bien algunas cosas y es fácil de que muevan cierta información, porque al final todo va de información. Y el calado de la información va a ser también importante en estas elecciones. Recuerden que esta especialidad de mover información, de mover actos antes de unas elecciones, parece patrimonio del Partido Socialista históricamente. Los que había sustos unos días antes de elecciones eran ellos. Pero hay que pensar de que no solo con sustos, sino con información también se pueden mover a veces los escenarios. Y al final la clave es si esa información es verídica o no. Si esa información es real o no, y si esa información es necesaria que todo el mundo la sepa. Porque parece claro en este país que hay una doble velocidad en la información. Hay la información que se mueve contra ciertos partidos, hablamos por ejemplo del Partido Popular, que se mueve de una manera ágil en ciertos medios prostituidos, y luego hay información contra ciertos partidos, el Partido Socialista, que prácticamente se quedan metidos en los cajones. Ahora abundan los medios digitales mucho más que hace un tiempo, dijimos que eso era clave en el devenir de este país, y abundan también las ganas de mucha gente de no callarse ante cosas que han pasado los últimos años. Creemos algunos que estamos delante de un periodo de superación de esta primera fase de la democracia, de la consolidación de la democracia tras la caída del presidente Sánchez, porque realmente lo que va a servir todo esto es para desmantelar ciertas estructuras que había o que hay todavía, que se han beneficiado de la democracia hablando, llenándose la boca en muchas ocasiones y que realmente al final han confirmado que no estaban en la política para beneficiar a todos, sino para beneficiarse solo a ellos. La realidad a veces se convierte más dura que lo que parece. Porque al final también te das cuenta de que la sociedad cambia. Y hay una de las cosas curiosas de la final de ayer del partido de fútbol, vamos a cambiar de tema, que parece que ha cogido mucha gente por sorpresa. No hablamos obviamente del resultado y de estas cosas del Real Madrid, al que felicitamos obviamente, sino de la situación que se dio antes y después del partido en el barrio Saint-Denis en París. Recordemos, lugar donde los terroristas de Bataclan se fueron a esconder y lugar que quien conoce París, pues con todo el respeto, pues no es muy recomendable de visitar. Ocurrencias de la UEFA, eso es otra historia, pero ahí no vamos a entrar. Pero donde sí que hay que entrar un poco es al concepto de Europa. Al concepto de que se está deslegitimando muchas cosas que por patrones naturales de los europeos, por la propia cultura latina, vamos a entrar en un tema que sabemos que es complejo, vamos a intentar deslizarlo rápidamente. Por patrones de cultura, por la propia idiosincrasia europea, pues que hemos tenido muy claros a lo largo de los años. También hay que tener muy claro que la gente desfavorecida, vamos a decirlo así finalmente, o la gente que no tiene esos principios de base, pues le importa bastante poco un carajo las cosas. Valores que aquí tenemos muy claros, como, yo que sé, no robar, por ejemplo. Parece que, bueno, fuera de algunos políticos, pero tenemos bastante claros. Hay gente que no lo estima como un delito, sino que es algo connatural. Y intentar entender eso a veces se nos hace complicado. Los ataques a
fans del Liverpool en este caso y del Real Madrid de ayer, el robo de entradas, todas estas cosas que habrán leído que ha pasado ayer en Francia, deben ser un toque de atención para ver que cuando hay situaciones explosivas, lo que no se puede hacer es ese modelo, vamos a decirlo, francés, de recluir, digamos, en pequeños guetos a la gente. Exactamente, es una situación complicada, nadie tiene aquí pócimas mágicas, digámoslo así, para intentar solucionar el asunto. Seguramente habrá los que digan, no, esto se hace echándolos fuera, los otros que digan, no, han nacido en Francia y son segunda generación y no se puede hacer nada, hay que darles oportunidades, no sé. Hay 1000 opciones para barajar. Lo que está claro que es una situación explosiva que en cualquier momento podía estallar. Ha sido una final de de la Champions. Puede haber sido cualquier otro escenario que seguramente pasa diario y no nos llega. Porque aquí la clave, al final, y lo explicaba muy bien alguna persona hoy, es cuando nos toca a nosotros. Porque alguien de verdad se imagina que la situación dramática que hay en esos barrios solo ha pasado ayer. ¿Alguien se imagina que eso aparece del día a la mañana? Y no vamos a entrar aquí a hablar de política francesa, obviamente, porque tendríamos ejemplos de barrios parecidos en algunas localidades, por ejemplo, de Cataluña, y la realidad es que vivimos en una burbuja al final todos, que no nos damos cuenta de las cosas hasta que nos toca ir a los lugares. Nosotros les hemos explicado alguna vez, por ejemplo, en referencia a conflictos más o menos complicados, vamos a hablar Siria, Sahel, etcétera, etcétera, que visto desde aquí, con tranquilidad, pues le dedicamos media hora, o a Afganistán, o le dedicamos 5 minutos al mes, o ni eso. Pero la realidad es que hay mucha gente que vive en ese entorno y ve las cosas de una manera diferente. A veces es bueno escuchar que pasen estas cosas para ser conscientes de que las cosas no son tan bonitas como nos pintan aquí. Y esto nos lleva a una reflexión, que es donde queríamos ir. Porque alguno dirá, ¿qué viene ahora toda esta historia? Pues la reflexión es sencilla. En este país, por suerte, no hemos llegado todavía a esos aspectos. Y seguramente, con la clase política que tenemos ahora, podríamos llegar. Pero debemos felicitarnos de no haber llegado todavía a esas situaciones tan extremas, aunque en algunos lugares pasan cosas graves, vamos a decirlo así de claro, porque eso habla muy bien de nuestra sociedad. Y habla muy bien de que todavía hay mucho trabajo que hacer. Cuando una sociedad está fallida, pasan cosas como las de ayer. Cuando una sociedad está pendiente de las cosas, pues lo que debe pasar es precisamente que se intente trabajar para mejorar esas situaciones. Sabemos que son situaciones complicadas, sabemos que no hay ninguna varita ni ninguna pócima mágica para solucionarlo, pero hay que ser conscientes entre todos que no podemos dar la espalda a las situaciones complicadas. Cuando hay un problema hay que estar pendiente y hay que intentar ver soluciones. Y la solución, está claro, que no pasa de ninguna manera por hacer las políticas que ha hecho en su momento el gobierno francés, que ha llevado una situación que, insistimos, por suerte no pasa en este país y que habrá que trabajar para que no pase en este país en los próximos años. Somos unos privilegiados. En España, en Europa también, incluyendo esas zonas, somos unos privilegiados que no nos damos cuenta a veces de las cosas hasta que nos pasan delante de las narices. Y eso, en este país, en política, se ve mucho. Hay mucha gente que todavía no es capaz de entender dónde nos está llevando este gobierno, dónde está la situación, porque no lo ven. Y eso es clave. Intentar entender una situación conflictiva requiere en muchas ocasiones abrir bien la mirada e intentar estar pendiente de todo. Era un pequeño resumen un poco de lo que pasó ayer, porque creemos que era importante comentarlo y darnos cuenta todos de que esas situaciones no pasan ayer. Pasan desde hace tiempo. Otra cosa es que no las veamos y peor, no las queramos ver. En política, lo mismo.
Hay situaciones graves que muchos no quieren ver y la realidad es que o las vemos o quizá de aquí a un tiempo será tarde buscar cualquier tipo de solución. Va a empezar la semana, mañana tendremos 3 programas, mañana a la mañana, mediodía, negre y luego a la noche el resumen. Empieza esta semana las elecciones andaluzas, van a ser semanas muy intensas, van a ser semanas realmente, creemos, entretenidas y nosotros vamos a estar intentando explicárselas cada día. Patreon, canal, transferencia como siempre y simplemente hasta mañana seguimos.